Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hacer un rápido recorrido por la guía de Camevet de buenas prácticas de manufactura sobre el apartado A y parcialmente el B. Mi nombre es Mónica Sandí, soy médico oficial de la Dirección de Medicamentos Veterinarios y vamos a proceder a grabar la sesión para ponerla posteriormente en el canal de YouTube de SENASA. Importante recordar es que la guía de Camevet establece para efectos de Costa Rica la división en 13 apartados. Es importante recordar que no siempre esos 13 apartados van a aplicar a todo tipo de laboratorio fabricante, porque eso depende del tipo de producto que estén fabricando, ¿verdad? Para ver qué apartados de la guía les aplica. Debido a que la guía tiene un vocabulario un poco complejo de homologar, en años anteriores se homologó esa guía con los requisitos a nivel de Costa Rica, con el fin de poder hacer un poco más entendible qué era lo que se estaba pidiendo y tropicalizarlo, por así decirlo. Entonces, su base medular son las BPM de Camevet, pero como les digo, está tropicalizado para que lo podamos entender de una manera más clara todos y de la misma forma con el lenguaje que manejamos aquí en Costa Rica. Entonces, ya dicho eso, vale la pena señalar que la guía de BPM está clasificada para los incumplimientos de tres formas. Van a haber incumplimientos críticos, ¿verdad? Estos incumplimientos críticos son todas aquellas situaciones que se dan que inciden de forma directa y de forma crítica, como la palabra lo indica, sobre la seguridad y calidad de los productos que se están fabricando, sobre los procesos o incluso sobre el personal que está directamente relacionado con la fabricación de esos productos o el flujo de esos procesos. Un incumplimiento mayor es en menor grado la definición similar que la anterior, ¿verdad? Y en la guía se indica que un ítem mayor no cumplido en la primera inspección automáticamente lo vamos a trasladar como crítico en las inspecciones siguientes. Olvidé mencionar que los críticos para certificarse en BPM no puede existir ningún incumplimiento crítico durante esa inspección. Y los incumplimientos menores es que, bueno, pues influyen en algún grado, ¿verdad? En ciertos aspectos, pero no directamente en la parte de la calidad o seguridad de los productos, ni de los trabajadores, ni de los procesos, ¿verdad? Importante recalcar aquí que igual que un ítem menor que no se cumple en la primera inspección, automáticamente lo vamos a pasar a un mayor, pero si no se corrige, no va a cumplir la leyenda del mayor no atendido pasa crítico, sino que se queda arrastrado como mayor. Importante es que hoy lo que vamos a hacer son como consejos, ¿verdad? O tips que llaman, con el fin de que los laboratorios que tienen un cumplimiento muy modesto, ¿verdad? De lo que son las BPM y todavía no han logrado arrancar. Entonces, vamos a trabajar con consejos de lo que hemos visto en otros establecimientos, siempre respetando la confidencialidad del establecimiento o de las personas o de la información que vamos a utilizar de esos establecimientos. También les vamos a decir cómo nosotros lo podemos evaluar, ¿verdad? Para que ustedes se adelanten y entonces de esa forma puedan decidir con qué insumos van a demostrar el cumplimiento. Acá es importante señalar que en la guía, que olvidé mencionarlo en la lámina anterior, también tiene muchos apartados que se llaman informativos, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a recibir una inspección de BPM en un futuro,
que esperamos que no sea muy lejano, nosotros les vamos a pedir a ustedes que presenten la guía, ¿verdad? De CAMEVET, de BPM, y que para cada requisito ustedes tienen que tener la evidencia de cómo cumplen. Bueno, pues para evitar que ustedes presenten evidencia suelta, lo que algunas veces se les recomienda es que manejen un manual que les vaya a consolidar toda esa información, valga la redundancia, informativa que la guía de CAMEVET pide. ¿Para qué? Para que primero esté en un documento controlado y que esté permanentemente en proceso de revisión, que esté directamente involucrado o en línea con las políticas de la empresa, y también para que agilice el proceso de inspección. ¿Por qué? Porque aunque sean ítems informativos, ustedes nos van a tener que presentar evidencias o documentos para nosotros poder detallar, ¿verdad? O describir eso que ustedes están mostrando. Entonces, el utilizar un manual les va a permitir consolidar toda esa información en un solo documento y, como les digo, pues agilizar la inspección. Esto es importante aclarar de que no es un requisito normativo, es un consejo que se les da que les va a permitir incluso, como les dije anteriormente, poder tener controlada toda la documentación porque está consolidada en ese documento. Lo otro que les quiero adelantar es que, bueno, la guía se compone por un documento más de 60 páginas. Y en algunas ocasiones, dependiendo del tipo de fabricación que ustedes realicen, no siempre van a tener que cumplir con todos esos apartados que tiene la guía. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a ver la totalidad de los requisitos del ítem A relacionados con la administración e información general y vamos a adelantar un poco con algunos de los ítems de la guía en el apartado B. Posteriormente, en otra charla, estaríamos retomando lo pendiente que nos quedó de B y seguiríamos en mini charlas, ¿verdad? Preparadas para ver específicamente esos puntos generales de la guía de BPM y posterior entraríamos con otra de la norma de CAMEVET para BPM. Dicho esto, ¿verdad? Entonces, quiero que se recuerden que vamos a ver el ítem, vamos a ver la descripción de ese ítem adaptado al lenguaje costarricense y vamos a ver la evaluación del riesgo de ese ítem, siendo lo que vimos, ¿verdad? Crítico, mayor, menor o, como les dije, posteriormente informativo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a hacer nosotros una inspección de BPM como parte oficial, necesitamos evaluar todo lo que es la parte administrativa de permisos, tanto de funcionamiento del establecimiento como que el mismo esté en regla, ¿verdad? Entonces, para eso, ¿verdad? Se va a solicitar la razón social, ¿verdad? Que debería de coincidir con la razón social que ustedes tienen inscritas con nosotros a nivel del CIMEP. Lo otro que se va a evaluar es si el director técnico, que en este caso es el médico veterinario regente, está presente, ¿verdad? Aquí es muy importante hacer la salvedad de que tenemos que pensar en los ítems de forma global, ¿verdad? Como les he dicho en diferentes charlas, con una visión de bosque sistémica, ¿verdad? Y no abocarnos meramente al requisito puntual por cumplir, ¿verdad? Sino ir y preguntarme, bueno, ¿para qué la guía me está pidiendo este requisito? ¿Qué es lo que quiere la guía? Que yo me cuide para que este requisito siempre lo tenga controlado, ¿verdad? Lo otro es que si existe evidencia de esa inscripción del regente ante el colegio, entonces en este caso sería la habilitación o la autorización del colega, ¿verdad? De parte de la Fiscalía del Colegio. Y el cuarto punto estaría subsanado, ¿verdad? Por la parte del registro sanitario que tienen que tener con nosotros. Entonces, se saca el CBO y posteriormente se saca el registro sanitario ante la Dirección de Medicamentos. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con un negocio que esté
al día, ¿verdad? En cuanto a sus impuestos y demás, en donde podamos tener certeza de que todo está en regla. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros preguntemos sobre la razón social, en algunas ocasiones presentan la personería jurídica y en otras ocasiones incluso del mismo registro se puede descargar la personería, ¿verdad? Y poder evidenciar que ahí está esa información. En cuanto a la presencia del director técnico, no es que el director técnico esté ahí hoy, ¿verdad? Que bueno, eso es importante, ¿verdad? Que llegue puntual el día de la inspección, pero va más allá de eso, ¿verdad? Es un médico veterinario que, como su palabra lo dice, es un director de la parte técnica. Él lidera, él dirige, él sabe lo que está haciendo y sabe lo que tiene que cumplir. Y no es un veterinario que está más perdido que el hijo de la llorona, ¿verdad? Entonces, es un médico veterinario que durante la inspección de BPM esté involucrado, pellizcado, ¿verdad? Que siempre esté pensando cómo puedo cumplir ese requisito que me están pidiendo en este momento SENASA, qué evidencias tengo. Y si en este caso el médico veterinario de SENASA no está encauzando bien la consulta de cumplimiento del requisito o no está entendiendo la explicación que le está dando el establecimiento, tiene la potestad, la autoridad y la responsabilidad técnica de dirigir la respuesta hacia lo que corresponde, ¿verdad? Entonces vean que el papel del veterinario no es nada más estar nombrado ahí como un regente, ¿verdad? Como el requisito que pide para el desarrollo de la actividad, sino que es una persona que va a estar de forma activa participando en la inspección. ¿Qué nos ha pasado? Bueno, que en ocasiones estas actividades de atención de las inspecciones de BPM son atendidas por otro tipo de personal que no es que esté mal que participen, pero por otro lado vuelve a ver uno al médico veterinario regente y está sentado allá en una esquina con el teléfono celular viendo Facebook, ¿verdad? Entonces, lo importante acá es un llamado de atención preventivo de que en el momento en que vayan a recibir una inspección de BPM, los queremos ver activos y dinámicos. O sea, no es que esté mi cuerpo ahí, es estar en cuerpo, alma y mente. En cuanto a la inscripción del regente, bueno, vamos a ver primero que haya una autorización de regencia, no que hayan otro tipo de permisos, ¿verdad? Que en ocasiones también se han evidenciado. Y vamos a corroborar también que la información que esté inscrita en el colegio sea la que concuerda con la de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha pasado que en ocasiones los representantes legales que se presentan ante el colegio con sus respectivas cédulas las hacen a título de una personería jurídica, pero cuando hacen el permiso del CBO, lo hacen a título personal con su cédula de identidad personal. Entonces, es muy importante que toda esa información empate, ¿verdad? Porque nosotros como autoridad competente vamos a hacer una revisión de toda esa documentación administrativa, por así decirlo, la vamos a ver en horizontal, ¿verdad? Y vamos a verificar que todo cumpla, que todo esté amarrado, ¿verdad? Y entonces todo debería de estar calzando de esa información. Vamos a ver las bitácoras del médico veterinario para ver si realmente está presente en los horarios de permanencia del establecimiento y qué está documentando este veterinario ahí en la bitácora y si está realmente evidenciando sus funciones como director técnico, ¿verdad? Entonces, bueno, adelantándoles, les dije que vamos a hacer ese control cruzado. Aquí vamos nosotros previamente a descargar la información que ustedes han presentado en sus distintas renovaciones en materia de CBO, que es un formulario que está como el de la izquierda, en donde vamos a ver toda la información del establecimiento y vamos a ver si está al día, ¿verdad? Y paralelo, posteriormente, vamos a revisar el CIMEP y vamos a verificar que todo concuerde, que el establecimiento esté al día, que no esté vencido, que tenga todos los permisos al día, que el regente esté, el nombre del regente, el nombre del representante legal, o sea, todo tiene que estar, como les dije, perfectamente amarrado. Y finalmente, pues vamos a ver que ustedes estén al día, ¿verdad? Con la respectiva municipalidad, porque no podríamos hacer una inspección en un lugar que no está autorizado para hacer esas actividades. Luego vamos al punto que tiene que ver ya propiamente con lo que es la capacidad de la empresa. Si ustedes logran ver, mucha de esta información es
de índole informativa, pero se compone de 83 ítems que va a tener una mezcla de todos, de críticos, de mayores y menores. Entonces, vean que el único crítico, perdón, es el único mayor que en este momento se está pidiendo en esta parte, es si tienen ustedes evidencia de los planos del edificio. ¿Verdad? Entonces, el día de la inspección de BPM, ustedes tienen que tener eso listo y preparado, así como la demás información que se está preguntando, porque es información que ustedes nos deben de dar de forma expedita. No esperar que venga Juan, porque es que Juan es el que lleva los registros de eso. Entonces hay que esperar que Juan lo llamen, que Juan venga, que Juan busque, ¿verdad? Que Juan explique. Entonces traten de tener todo eso adelantado para que el día de la inspección ya ustedes vayan ganando terreno. Entonces, bueno, ahí les pusimos unos ejemplos, ¿verdad? Bajados de internet, es de una empresa, creo que de Perú. No estamos revisando el contenido del croquis, a ver si hay flujos o no hay contraflujos, no estamos revisando eso. En este momento la fotografía es meramente ilustrativa para enseñarles cómo pueden ustedes presentar el cumplimiento de ese requisito. ¿Qué es importante acá? Que para poder solventar el cumplimiento del requisito, no solo tengo que contemplar la parte del laboratorio, sino todo, la parte de áreas auxiliares, la parte de áreas productivas, la parte administrativa y demás bodegas de almacenamiento y todo lo que comprende, digamos, lo que es la instalación. Para la pregunta de cuánto es lo que ustedes van a producir, es bueno que vayan adelantando de cómo van a manejar el control de esa información para que me puedan proveer en tiempo real qué formas farmacéuticas están ustedes preparando, cuántos lotes en histórico han producido de esas formas farmacéuticas a lo largo de diferente cantidad de años y con eso nosotros poder conocer cuál es esa capacidad de producción de ustedes. En cuanto a la capacidad de producción propia para cada producto fabricado como tal, ¿verdad? Ya directamente en la empresa, se les recomienda que para cada línea de producto que ustedes tengan, independientemente de la forma farmacéutica, establezcan a lo largo igual de este año y de años anteriores, como para tener un histórico de la cantidad de lotes que han estado produciendo y cuánto peso ha representado ese lote, ¿verdad? Esa producción de lote. En cuanto a las áreas auxiliares, ¿verdad? Vean que igual de forma informativa se pregunta sobre la parte de comedores, descanso, mantenimiento. Y posteriormente continúo con la parte de vestuarios, lavatorios y servicios sanitarios que ya están directamente involucrados con los diferentes procedimientos para manejo, por ejemplo, de uniformes, para protocolos de alimentación y demás. Y en casos afirmativos, ¿verdad? Que si estas áreas están totalmente separadas de las partes de producción. ¿Por qué? Porque en ocasiones podríamos encontrar que el departamento de mantenimiento donde tienen el taller esté justo ahí en la entrada de algunas de la parte, digamos, de lo que es ya el laboratorio, ¿verdad? O que veamos que un servicio sanitario da directamente al área de producción. Aquí les colocamos una referencia, ¿verdad? Em, es un decreto, si no me falla la memoria, es el decreto número 1 del Ministerio de Trabajo, en donde se establece en el artículo 85, 86 y 87 cómo es la disposición y cantidad de servicios sanitarios y mingitorios y toda esa cosa, dependiendo de la cantidad de trabajadores según el sexo. Entonces vean aquí cómo uno puede ir haciendo un control cruzado cuando veamos cuántas personas trabajan en la empresa y nosotros decir, ok, bueno, trabajan 50 personas en producción y la norma pide tanta cantidad de servicios sanitarios entonces, bueno, empiezo a dividir, saco la matemática y así puedo yo, como autoridad sanitaria, verificar si el establecimiento cumple o no cumple con ese requisito. En la parte de convenios con terceros,
no todos van a requerir la evaluación de este punto. Pudiera ser para algunos casos que sí les aplique, para otros no. Pero en caso de que les aplique, ¿verdad? La primer parte de si tienen el tema, digamos, de contratación de terceros es meramente informativo. Pero entonces ya luego venimos aquí disgregando y decimos, bueno, permítame de esa lista de establecimientos donde usted contrata servicios tercerizados, ¿verdad? Si está autorizado por el SENASA. Y entonces, ¿qué le aplica a ese autorizado? Bueno, lo mismo que vimos al inicio, que tenga CBO, que tenga regencia, que tenga registro sanitario si le aplica y que también esté al día con la municipalidad. Todo eso ustedes tienen que ir adelantándose para presentar como evidencia de cumplimiento. Luego dice, bueno, un listado de esos terceristas que uno esperaría que estén consolidados en algún documento, ¿verdad? Y no que tengan que andar corriendo y buscando que aquí esté, que fulano tiene el contrato de y que sutano tiene el contrato con lo otro y empezamos a ver cómo unimos para empezar a contar cuántos contratos con terceros hay. No, eso lo tienen que manejar y tiene que estar muy claro de todos desde un puro inicio, ¿verdad? Después, si obviamente existen documentos contractuales para esa relación tercerizada, y si está especificándose quién y cómo se autoriza la circulación de cada lote o expide certificado de análisis. Vean, este punto es uno de los puntos más críticos de la guía en cuanto a servicios tercerizados. ¿Qué vamos a ver? Bueno, como les dije, nosotros en el caso del CIMEP, por ejemplo, que exista un maquilador ligado a ese producto que yo estoy fabricando, ¿verdad? En ese establecimiento, porque nos ha pasado que ya revisando previamente el sistema CIMEP, para algunos productos los maquiladores aparecen en blanco, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y como les dije, bueno, la parte que esté registrado con nosotros en CIREA y estén al día. En la relación contractual, bueno, no solo es el estado del manejo del producto, sino si están responsabilidades explícitas sobre el manejo del producto, ¿verdad? Cómo va a cumplir la calidad de ese producto durante, por ejemplo, su traslado o durante alguna fase del ciclo. En cuanto a importación y exportación, igual puede ser que no les aplique a todos, pero en caso de él que le aplique, vamos a verlo tanto importación y exportación para materia prima y importación y exportación para producto terminado. Entonces, en cuanto a las materias primas, ¿verdad? Tenemos que recordar que a nivel de Costa Rica no existe normativa en materia de estas, sin embargo, lo que se pide es evaluar, aunque son puntos meramente informativos, como ustedes ven, nosotros vamos a preguntarles o hacer un control cruzado para ver si hay registro de materias primas de parte de ustedes en el establecimiento. Entonces nosotros revisamos ahí con el compañero Francisco y antes de la inspección al establecimiento X le decimos, bueno, Fran, revíseme en el 2022 y 21 si tal empresa hizo importaciones de materias primas. Y el día que vamos a la inspección de BPM, les pedimos a ustedes, han ingresado materia prima, han importado, a ver que nos calce la información. Igual, y no menos importante, revisar que el CBO tenga incluidas esas actividades, ¿verdad? Ustedes no están autorizados a hacer una actividad si no está declarada oficialmente en el CBO. Y también podríamos hacer una revisión previa de lo que están en los sistemas del BUCE 2 y del sistema de notas técnicas para verificar que todo lo que ustedes nos están proporcionando calza. En cuanto a la fabricación de los productos, les vamos a pedir el listado de productos de la empresa, si los comercializan o no los comercializan. Nos tienen que dar ese listado. Y ese listado nosotros vamos a hacer o podríamos hacer un muestreo aleatorio para verificar en el CIMEP cómo está el estatus de esos registros sanitarios de esos productos. Y bueno, vamos a verificar si todos esos productos realmente están debidamente registrados en el SENASA, bajo el entendido que va a concordar el listado que ustedes me están dando con lo que yo encuentro en el CIMEP y durante lo que yo vaya a encontrar durante el recorrido de las instalaciones, sea en la fase productiva o en la fase de almacenamiento de producto terminado.
Y recordar que independientemente de si el producto es para importación o exportación, cuenta con el número de registro sanitario. Ya finalizado esa parte, seguiríamos con la parte personal, en donde, como les dije, vean que aquí estamos preguntando cuántos empleados hay en la empresa, que uno esperaría que ustedes pues los tengan segregados en diferentes áreas, ¿verdad? Aquí los de parte productiva, estos los de bodega, estos los de mantenimiento, ¿verdad? Como para poder uno darse una noción más real de cómo está la distribución del personal y sobre todo valorar si se está incluyendo a todos los empleados de la empresa. Entonces, nosotros, ¿qué podríamos hacer ahí de control cruzado? Bueno, dejar este punto ahí como pendiente, ir a darnos una vuelta en el establecimiento, cuando nos presentan a diferentes personas en el laboratorio durante el recorrido, anotar esos nombres y posteriormente, cuando veamos este punto para analizar, pues yo pedir que quiero ver en el listado el nombre reflejado de esas 3 personas, ¿verdad? De los que les pregunté el nombre durante el recorrido. ¿Qué documentos me van a presentar, verdad? Para demostrarme esa cantidad de personas contratadas. Luego vamos a ver si el organigrama está debidamente publicado, si lo divulgaron, si incluso hay una página electrónica donde aparece ese organigrama, si existen correos, recordatorios, panfletos de la divulgación de ese organigrama. ¿Y cómo me aseguro yo que esa divulgación le llegue desde los directores o los altos ejecutivos del laboratorio hasta el misceláneo, ¿verdad? A todos les tiene que llegar y todos tienen que conocer esas líneas de autoridad que el organigrama me marca. También con el organigrama puedo valorar la independencia entre los diferentes cargos, ¿verdad? No es posible que el médico veterinario sea el representante legal, el jefe de calidad y, y el jefe de producción, ¿verdad? No es posible. ¿Por qué? Porque siempre cada departamento o cada casillita en ese organigrama va a tener objetivos muy diferentes entre sí, ¿verdad? Entonces, le va a corresponder al veterinario velar por la parte sanitaria, al de producción le va a corresponder velar por el dinero y al de calidad responder por la calidad y seguridad y eficacia de sus productos ahí fabricados. Entonces, los 3 tienen objetivos muy diferentes y no pueden ser ejecutados por la misma persona porque se convertiría en juez y parte. Después, esto como parte de control cruzado, nosotros lo podemos hacer, ¿verdad? Ver si esos nombres que están en los cargos del organigrama me corresponden ya cuando yo vea toda la parte de documentación a los puestos que están reflejados en los diferentes responsabilidades de los procedimientos. ¿Verdad? Porque nos ha pasado que, por ejemplo, en el organigrama nos aparecen departamentos que no existen, pero en los procedimientos sí son mencionados, o al revés, aparecen en el organigrama, pero en los procedimientos no existen, son cargos fantasmas. Entonces vamos a ver si, bueno, la información calza, si cada persona en la empresa sabe lo que tiene que hacer, ¿verdad? Y si en el perfil de puestos de esa persona vamos a encontrar cuál es la autoridad de esa persona y si en los documentos o en los procedimientos que ya tiene el establecimiento definido, si también indica cuál es la autoridad de esa persona sobre los diferentes procesos. ¿Quién está autorizado a sustituir a quién? Porque no vamos a poner a sustituir al jefe de calidad con el veterinario o con el jefe de producción, o porque no podemos sustituir al misceláneo, bueno, al representante legal con el misceláneo, ¿verdad? Entonces siempre tener claro que tiene que haber un componente de competencia, atinencia y pertinencia para poder realmente definir quién va a sustituir a quién. Y bueno, ¿y con qué documento me van a demostrar que realmente la persona que está sustituyendo tiene la competencia para sustituir, ¿verdad? Disculpe. ¿Cómo puedo yo demostrar el requisito de que si todo el personal que existe en el laboratorio es suficiente? Bueno, vamos a ver, a cruzar información sobre los volúmenes de producción, sobre la cantidad de personal
Y también turnos de trabajo, si ha habido requerimientos constantes de horas extras, si las incapacidades son continuas por temas, digamos, laborales reincidentes, horarios de trabajo, ¿verdad? Entonces, con toda esa información uno puede realmente saber y bueno, y en ocasiones a veces se nos arrima alguien de la empresa y nos dice, oye, aquí no damos abasto, pasamos a full y, ¿verdad? Y entonces eso también ayuda porque la entrevista es también un elemento de evidencia a ser tomado en cuenta. Para recordar nada más cómo declaramos nosotros si una persona es competente técnicamente, bueno, recordar, como lo hemos visto en diferentes capacitaciones, que yo no solo soy competente por el tema de haber estudiado tantos años en la universidad. No, 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 no. Dependiendo del cargo que yo voy a fungir, así requiero mi educación formal. No voy a pedir la misma educación de requisito para un director de un departamento que tal vez para una persona miscelánea. Puede ser que para la miscelánea pida cierta escolaridad, cierto grado de escolaridad y que para el otro pues pida algún tipo de maestría o licenciatura, ¿verdad? Entonces eso lo tienen que tener muy claro. Luego lo otro no es solo esa educación formal, ¿verdad? Sino también la educación continua, ¿verdad? Nos ha pasado que muchas empresas pedimos expedientes de capacitación o entrenamiento o capacitación continua, y nos dicen, ah, no, es que fulanito ya lleva aquí 30 años de trabajar, él ya sabe lo que hay que hacer, ok. Que no se confunda la experiencia con esos procesos de educación continua. Yo tengo la obligación de estar capacitando de forma permanente a todo el personal de la empresa. Y bueno, las habilidades y destrezas no las puedo dejar sin evaluar. ¿Por qué? Porque nada hago teniendo una persona, por ejemplo, que es muy buena en su educación formal, viene muy bien formado, digamos, un jefe de mantenimiento, tiene, no sé, un técnico de lina, tiene la experiencia porque ha trabajado 10 años en otro tipo de laboratorios, primero como aprendiz y ahora quiere postularse como encargado del departamento como tal. Resulta que ha recibido bastantes cursos de refrescamiento, pero de cuando lo pongo a reparar, no sabe ni siquiera agarrar los insumos para poder reparar la máquina, el equipo. Entonces, bueno, esto es importante que lo consideren para declarar a alguien técnicamente competente. En cuanto al entrenamiento que pide la guía, nosotros les vamos a pedir a ustedes que, bueno, que nos presenten cuál es ese programa, ¿verdad? Y que esté debidamente documentado. Y vamos a evaluar cómo ustedes están asegurando que se incluya todo el personal, ¿verdad? Entonces podemos ver de esa lista de personal que nos dieron si la persona que está haciendo puestos de limpieza está incluida dentro de los procesos de capacitación. ¿Quién capacita? Bueno, parece ser que en los laboratorios fabricantes, cuando son muy grandes, como que tienen todo un departamento de capacitación y esa parte, digamos, la asume el departamento de calidad. Sin embargo, es importante recordar que el reglamento interno del Colegio de Médicos Veterinarios y Asesorías Permanentes establece que una función del regente es capacitar. Entonces, si el médico veterinario participa en una capacitación y recibe refrescamiento, su obligación es retransmitir esa capacitación al personal de la empresa. ¿Con qué frecuencia están entrenando al personal, verdad? O capacitándolo. ¿Cómo se maneja el personal viejo? Como les dije antes, con respecto a la experiencia, si hay que hacer adaptaciones y decir, bueno, a fulanito no lo vamos a capacitar en estos temas porque sabe mucho, bueno, pues entonces tienen que demostrar ustedes que realmente fulanito sabe mucho, ¿verdad? Entonces podrían hacer evaluaciones de eficacia para ver si realmente él todavía se mantiene vigente y actualizado en la información. ¿Dónde se llevan esos registros de capacitación? ¿Quién los lleva? ¿Cómo están midiendo la evaluación de la eficacia? Si es por preguntas orales, si es evaluación en el sitio, si es evaluación escrita, si están adaptadas a los diferentes tipos de personas, ¿verdad? Que hay personas que pueden defenderse de una manera diferente, ¿verdad? Hay algunos que les va mejor de forma verbal, otros se expresan mejor de forma escrita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se adecua todo ese tipo de políticas internas?
¿Qué pasa si alguien no pasa la evaluación? Bueno, primero hay que saber si hay un parámetro con el cual se define si una persona, si la capacitación fue eficaz o no, y si no le fue eficaz, ¿cómo lo van a reevaluar? Si estoy incluyendo a todas las personas de la organización según el tema que corresponda. Si voy a incluir actividades prácticas en campo, tipo taller, tipo ejercicios, que les tiro casos, si quiero que me los resuelvan, todo eso tiene que estar debidamente documentado. Y cuando yo hago una modificación de algún procedimiento, ¿cómo voy a supervisar que esa modificación va a llegar absolutamente a todo el personal? ¿Y cómo se está materializando este efecto multiplicador? ¿Qué esperaría yo? Bueno, que por ejemplo, un día como hoy, que ustedes están participando, para los que trabajan en laboratorios fabricantes, que bueno, no sé, un mes después de la charla, a más tardar, ya ustedes hayan replicado estos conceptos dentro de la empresa, ¿verdad? Eso es lo que uno está esperando. En la parte de salud de higiene, bueno, vamos a hacer controles cruzados. Si me coincide, por ejemplo, el número de esos empleados que me reportaron en el inicio con la cantidad de empleados que se tienen en la parte del expediente médico. Ojo que nosotros no vamos a entrar en el expediente de Juan o Pedro, no nos interesa el nombre, nos interesan las diferentes políticas que ha emitido la empresa sobre el manejo, por ejemplo, de cuándo yo puedo excluir a un empleado de un proceso. Por ejemplo, cuando estoy manufacturando algún tipo de hormonal, ¿cómo hago para excluir a una mujer embarazada sin tener que llegar al despido, verdad? O sea, ¿cómo puedo yo como empresa movilizarla a esa persona para que esa persona pueda seguir trabajando, pero no expuesta a ningún riesgo, verdad? Eh, Se van a hacer tal vez algunas preguntas, ¿verdad? De que cada cuánto está llegando el médico de la empresa, cuando van a la caja, cómo manejan eso, ¿verdad? Los accidentes. Y nosotros incluso podemos hacer como vivillas, ¿verdad? Control cruzado, haciéndole entrevistas a un operario cuando bajemos a la sala de producción y decirle, bueno, cuéntenme, usted se ha enfermado recientemente, cómo lo ha manejado, ¿verdad? ¿Quién le ha atendido? ¿Fue a la caja o fue el médico de la empresa? Si tienen médico de la empresa y fue a la caja, bueno, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Qué pasó? Cada cuánto viene el médico de empresa y ver si toda esa información nos corrobora o nos coincide con lo que nos dijeron ustedes al inicio. Y bueno, y saber, indagar un poquito también si a nivel de ahí con ellos, ¿verdad? Ha habido algún accidente o si han sabido algún caso de algún compañero que se accidentó, bueno, cómo lo manejaron. Eh, Perdón. En la parte de rotulación es muy importante saber que existe todo lo que es la identificación de prohibiciones, ¿verdad? Restrictivas de todo lo que es comer, fumar, beber, mascar chicle, tener plantas, todo lo que es dentro del área de producción o en cualquier área en donde pueda incidir de forma directa sobre la calidad del producto. Es muy importante acá que recordemos que muchas partes de lo que está aquí en la guía vamos a tener que verlas documentalmente, pero también corroborarlas en el sitio. Entonces, permítame un momentito. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, si realmente toda esa parte de los procedimientos de sanitización se están cumpliendo, ¿verdad? No solo es que hayan áreas identificadas, sino que las áreas identificadas estén acordes con lo que estoy produciendo, ¿verdad? En cuanto a todo lo que es el manejo de plagas, ¿verdad? Si se hace de forma adecuada, quién la está haciendo, cómo se protege el producto, qué cosas se utilizan, si están registradas con el Ministerio de Salud o con el SENASA, ¿verdad? Si son instalaciones pecuarias. Vean, por ejemplo, acá, tal vez no se visualiza, no sé si se logra ver acá con el cursor, pero aquí había una trampa de roedores debajo, ¿verdad? De una ducha. Y eso no es la primera vez que nos pasa, ya nos ha pasado bastantes veces que lo encontramos.
Entonces uno se pregunta, ¿para qué está esa trampa ahí? Pero más que hacerse esa pregunta es, ¿qué está haciendo la empresa que llega a hacer ese monitoreo de roedores con esa trampa? O sea, ¿en qué están pensando, verdad? En cuanto a la parte de lo que es incendios y emergencias, ¿verdad? La guía pide todo lo que es la evaluación de procedimientos donde se describan dónde van a estar los extintores y las bocas de agua. ¿Qué significa eso? Que bueno, uno esperaría encontrar algún croquis donde estén identificados cuántos extintores tienen, dependiendo del tipo de extintores que ocupen, si tienen extintores de un tipo y extintores de otros y cuántos tienen en total. Nos ha pasado que a veces nos enseñan como evidencia que la empresa hizo el servicio digamos, de llenado de extintores, pero no nos dicen de cuánto, entonces no podemos corroborar si esa cantidad coincide con la totalidad. Y si no hay un croquis, todavía menos posible de evaluar. Bueno, lo otro es, ahorita vamos a seguir con eso, pero quiero hacer un hincapié sobre el tema de la implementación. ¿Por qué? Porque la única forma en la que yo puedo evaluar si esos extintores y bocas de agua me están sirviendo es mediante simulacros. No tengo otra forma. Bueno, simulacros o mantenimientos preventivos del proveedor del servicio, ¿verdad? De modo que yo pueda garantizar que realmente se están probando y se están verificando que están en funcionamiento. ¿Qué nos ha pasado? Que vamos a hacer recorridos en instalaciones y nos encontramos, por ejemplo, extintores que no han sido recargados desde hace años, ¿verdad? Tienen la recarga vencida. En la parte de documentación, la vez pasada habíamos visto la charla de gestión documental. Si bien era para todo lo que era BPM, ¿verdad? Perdón, buenas prácticas de transporte, almacenamiento y distribución. Mucho de lo que vimos en esa charla se replica acá. Entonces, de tarea, les recuerdo para los que no la han visto o los que ya la vieron, pero fue hace mucho, repasarla porque ahí pueden obtener bastantes insumos. Pero recordar que para esta parte de la documentación, muchas ocasiones algunos veterinarios nos dicen, ay, es que para qué voy a tener yo eso documentado, eso es puro papel. A mí lo que me importa es la parte operativa. Señores, no. Ese argumento pasó de moda hace mucho tiempo y ahora lo que no está escrito no existe, ¿verdad? Entonces recordemos igual lo que dijimos en la charla, yo escribo lo que hago y hago lo que escribo. Entonces, para evaluar esos puntos, yo les voy a preguntar a ustedes, bueno, yo me refiero a la dirección de medicamentos en general, les vamos a preguntar si tienen un procedimiento cero, que es ese procedimiento que me dice cómo hacer procedimientos, cómo hacer formularios, cómo hacer instructivos, cómo hacer políticas, cómo hacer cualquier tipo de documento que me vaya a salir de esa serie documental. Si yo me voy a encontrar un error en un registro, que no es pecado equivocarse, voy a evaluar cómo lo está manejando la empresa, cómo van a hacer la modificación de ese contenido corregido y cómo van a estampar el contenido original, ¿verdad? Que no hayan tachones, que no hayan correctores, que no se llenen con lápiz y toda esa información debe estar descrita en el procedimiento cero, cómo se hace, quién lo hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, ¿verdad? Para el caso de lo que son accesos a registros electrónicos, bueno, ¿quién maneja las claves, verdad? En el caso de que yo vaya a modificar alguna información que se haya escrito en un registro electrónico, si en la bitácora del sistema, ¿verdad? Me va a quedar anotado que Mónica Sandía entró hoy, que eliminó tal información, que la sustituyó por tal otra, ¿verdad? Todo eso tiene que estar debidamente, aplicándose en el establecimiento. Y en caso de que se vaya la electricidad, ¿cómo vamos a tener acceso a esos registros electrónicos? Primero, no solo para la parte operativa del establecimiento. Si se va la luz, que en este momento no todas las empresas tienen fuentes alternas de energía, ¿verdad? ¿Cómo van a asegurar ustedes que van a poder continuar operando, ¿verdad? Y si van a continuar operando porque tienen planta tal vez, pero solo para la parte de producción,
pero no para la parte eléctrica de las computadoras o donde llevan los sistemas, ¿cuál va a ser ese plan B? Ya tengo registros manuales, los tengo a mano o tengo que salir corriendo a buscarlos o cómo los voy a manejar o a gestionar. Entonces acá quiero que hagamos una pausa un momento y pensemos. Hagamos un ejercicio de reflexión aquí entre todos y pensemos primero que darle ese valor agregado a la documentación. Yo siempre les digo cuando hemos hecho inspección que nunca pasa nada mientras no pase nada, pero en el momento en que pasa algo necesito el bendito papel. El bendito papel que Senasa pidió en la guía de Camevet, porque los papelitos hablan. Entonces, hagamos un recuento de que en esta guía de Camevet la palabra procedimiento se cita al menos 62 veces. Pero para ponerle, digamos, la cereza al pastel, bueno, sustituyamos la palabra procedimiento por documento. Y en el documento resulta que me cita la guía 11 veces. Luego busco la palabra escrito y me lo repite 39 veces en la guía. Y por último, solo para rematar, digito la palabra registro y me salen 125 opciones de búsqueda en la guía de Camevet. Señoras y señores, como ustedes pueden ver, la parte documental ya no es solo papel, ¿verdad? Es el documento que me ayuda a evidenciar que cumplo y es el documento que me ayuda a gestionar mis actividades operativas. Entonces, bueno, para no hacer aburrida la práctica, ¿verdad? Vamos a ver algunos ejemplos de lo que nos hemos encontrado en campo, ¿verdad? De el llenado de algunos registros. Entonces, bueno, yo esperaría ver que en esta empresa, en su procedimiento cero, en cuanto a lo que es el manejo de registros, me diga en qué casos puedo dejar espacios en blanco, en qué oportunidades no puedo y tengo que trazar una línea o él no aplica, o si cuando finalizo el registro tengo que trazar última línea. Luego viene toda la parte de evaluación de la oportunidad del formulario. Cuando yo manejo, no sé si logran ver que este documento no tiene cambios de versión, ¿verdad? Entonces, yo no puedo distinguir cuánta movilidad ha tenido este documento desde que se creó al día de hoy. Yo les podría decir, bueno, el documento parece no ser adecuado a las operaciones de la empresa porque se hacen anotaciones adicionales que no tienen que ver con las columnas que pudieran estar en un espacio de observaciones, por ejemplo, ¿verdad? Y tal vez cuestionarme por qué esos espacios de firmas y horas y demás no se están llenando. ¿Realmente las necesito? ¿Verdad? Y si sí las necesito, ¿por qué no las llené? Y si no las necesito, ¿para qué las tengo? ¿Verdad? Lo mismo con otras observaciones que están anotadas en la parte, y acá no sé si igual lo ven, ¿verdad? Esta parte estaba aquí, digamos, al fondo, y vienen anotaciones de horas, de cantidad de personas, de fechas, de litros de producción, que realmente me hacen cuestionar porque esta información, si estamos hablando de órdenes de producción, no está alguna incluida aquí y otra para qué está incluida, ¿verdad? Y en algunas ocasiones que se piden casillas en donde nunca ni siquiera lleno nada, entonces realmente, ¿para qué me está sirviendo este papel? Otro ejemplo para la parte electrónica, ¿verdad? Es el tema, digamos, del manejo de las calibraciones. Este formato en digital estaba buenísimo. Lo que pasa es que no había, si no me falla la memoria, un, un control de acceso y no quedan bitácoras de modificación del registro, ¿verdad? Entonces, si yo, Mónica, hoy estoy, digamos que aprobada para tocar el documento, me meto, digamos que tiene un usuario, me meto. Y ahora donde dice ahí, no sé, fecha de la última calibración,
vengo y la corrijo y le quito 9 de noviembre del 2020 y le pongo 1 de enero del 2021, ¿dónde quedó registrado ese cambio, verdad? E incluso el probar las hojas electrónicas, ¿verdad? Porque no deben haber errores, ¿verdad? A la hora de hacer revisión de este tipo de documentos. En cuanto a la evidencia de revisión y actualización de los documentos, nos pasó, por ejemplo, en un laboratorio fabricante, que de todos los documentos que nos aportaron, ¿verdad? 48% que correspondía, 48 documentos que correspondía al 43% de las evidencias que nos enviaron, habían sido escritos en su primer versión hace 25 años, ¿verdad? Entonces, eso que estaba escrito ya no correspondía en nada a la realidad operativa de ese establecimiento, ¿verdad? Entonces, no es que yo hago el documento, tiro la versión 1 y lo enguaco en el escritorio, ¿verdad? No es eso, es darle vida a ese documento y realmente entonces ver cuántas variaciones o versiones ha tenido ese documento a lo largo desde que la empresa se constituyó, ¿verdad? Entonces, cuando yo me doy cuenta como autoridad sanitaria de que el sistema de gestión realmente le sirve a una empresa, bueno, cuando un documento lo crearon en su primer versión desde, no sé, el 2010, por decirles algo, y a hoy ya van por la versión 12 o versión 5 o versión 8. Me explico, no que seguimos todavía 10 años después con la versión 01 y sin evidencia de que el documento haya sido tan siquiera revisado. Si van a manejar el tema de las firmas, entonces eso de que quién lo elabora y firma y que quién lo revisa y firma y que quién lo aprueba y firma, bueno, entonces esas firmas, ¿a dónde están escritas? Si existe un registro de firmas, si van a manejar firmas digitales o firmas a puño y letra, la entera o firma abreviada, si las funciones de esa persona como elaborador, revisor o aprobador de un documento están en el perfil de puestos de esas personas, cada cuánto las están actualizando, ¿verdad? Entonces, si una persona se va de la empresa, ¿cuánto tiempo dura en actualizarse ese registro de firmas? ¿Y quién tiene la autoridad o la responsabilidad de velar porque ese registro esté actualizado, verdad? Entonces pasa que Juan o Pedro se enfermó y ahí quedó todo el documento y después hubo como 20,000 cambios y nadie más retomó eso, ¿verdad? Entonces, para eso también sirven las listas maestras, además de los manuales para consolidar y la lista maestra para poder conocer realmente qué existe en la totalidad de mi empresa y a quién le corresponde el liderazgo de cada documento, ¿verdad? Porque cada documento tiene un dueño. Intervienen muchos actores, pero al final es solo un dueño. En cuanto a la parte de la divulgación de las BPM, bueno, igual como lo dijimos antes, si las hacen por correo, boletines, panfletos, charlas, reuniones, ¿verdad? ¿Qué y qué ustedes pueden enseñarnos para demostrar que cumplen? Una minuta de reunión, un correo electrónico donde se vea que vienen todos los de la empresa, un boletín que se le entregó y cada uno firmó recibido, ¿verdad? O sea, tiene que haber evidencia, no es nada más llegar y decir, ah, sí, yo lo mandé por correo y ya les creemos, ¿verdad? No es presentar esa evidencia. Y bueno, nosotros vamos a hacer por otro lado, como les dije, control cruzado, siempre revisando que las personas estén cumpliendo esas BPM, ¿verdad? Incluso esos procedimientos que tengan de manejo de barbas y demás, ¿verdad? Para ver cómo se está manejando en la vida real. Y tenemos que tener establecido todo lo que es de la parte ya operativa que corresponde a las órdenes de producción, quién las maneja, cómo las maneja, cuándo, dónde, ¿verdad? Porque esa información tiene que estar realmente definida y de forma escrita. Entonces, no confundan que una es la parte documental y la otra es cómo yo operativizo eso que está escrito a nivel documental. Y bueno, ahí terminamos, ¿verdad? Con la parte, con el último ítem, vean que es el número 83 del apartado A. Y como les dije, vamos a ver unas cositas del apartado B. En cuanto al B, se refiere a todo lo que son depósitos, almacenes, bodegas o todo lo que es exterior, excepto la parte de producción,
¿verdad? Entonces, es importante que ustedes sepan que nosotros vamos a requerir ir a caminar a la empresa y que nos vamos a dividir y que mientras unos están revisando toda la parte documental, otros llevamos una línea de investigación hacia la verificación de la implementación de lo que está escrito y corroborar realmente si lo que está escrito se cumple. Entonces, ocupo ir a hacer una inspección visual. Y ahí yo voy a preguntar sobre el mantenimiento del programa preventivo y correctivo y vamos a ver la capacitación del personal de limpieza. Vamos a ver quién hace el control de roedores, cómo lo hace, cuándo, con qué, si contratan a un tercero, qué está definido, ¿verdad? Que se hace. Y si la empresa está aplicando medidas de exclusión y medidas de exterminio para todo lo que son plagas, ¿verdad? En ocasiones pasa que usted ve que tal vez hay trampas en los exteriores, ¿verdad? Pero adentro no hay ninguna forma de mitigar. Están, no sé, con ventanas abiertas que ni deberían de existir hacia la parte de producción, pero bueno, ahí están y están entrando los insectos. Entonces, todas esas cosas deben de subsanarse y corregirse antes de la inspección de BPM. Y bueno, para que ustedes vean que nosotros no somos exageradas, ¿verdad? Les traemos fotografías de la vida real, de todo lo que se evalúa durante la evaluación de esas condiciones, ¿verdad? Entonces, toda esta parte de que si el alrededor está limpio, que si está bien conservado, que si hay medidas de protección para el tema de las plagas, que, que si no hay posibilidad, digamos, de fuentes de contaminación por un negocio tercero que colinde con mi laboratorio, y toda esa información que está ahí se evalúa hoy en día y bueno, ahí les tenemos unas fotografías como ejemplo que vean que no es que nosotros exageramos, sino que ustedes a veces le jalan el rabo a la ternera, ¿verdad? En cuanto a depósitos y almacenes, ahí ustedes podrán observar algunas fotografías donde hay entradas de luz. Eso, todo eso puede permitir ingreso, digamos, de plagas, incluso en una bodega, la presencia ahí de una perrita, ¿verdad? Haciéndole compañía al de la bodega. Vean la parte, digamos, de lo que es el piso. Propiamente la guía me pide en el B2 todo lo que tiene que ver con pisos adecuados. Y con esta palabra quiero que hagamos énfasis. El piso adecuado es aquel piso que me permite cumplir las actividades operativas del establecimiento, pero además me asegura que todos los demás elementos de la guía los tengo bajo control, ¿verdad? Cuando pisos están agrietados, los desagües no están bien manejados, todo eso incide en que se acumule polvo, en que hayan posibilidades de anidamiento de plagas, en que no solo haya posibilidad de anidamiento, sino ingreso de plagas, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas deben de estar bien corregidas antes de hacer la solicitud de BPM. Paredes con pinturas descascaradas, el techo en buenas condiciones, ¿verdad? Todo eso está siendo evaluado. Acá yo les quiero hacer como el contraste, ¿verdad? Esas son fotografías también de la vida real. Vean cómo están las instalaciones del establecimiento, ¿verdad? Vean cómo se maneja todo lo que son las cañerías y desagües y vean los pisos en general, ¿verdad? No se ve realmente adecuado al tipo de actividad operativa de la empresa. Ahora vean aquí un contraste. Yo tengo a mano izquierda una bodega también de la vida actual, podría decir que casi de primer mundo, ¿verdad? Es una bodega bastante completa. Vean los pisos, casi que se refleja la luz en el piso de lo liso que está. Y quiero indicarles que es una empresa, no sé si lo logran visualizar, pero vean la cantidad de producto que manejan. Tienen un montacargas y resulta que esa empresa desde hace tiempo existe, ¿verdad? Y el montacargas anda para arriba y para abajo y vean la diferencia que hace darle la concesión de construcción a alguien que sabe de construcción de este tema, porque este piso ha llevado palo, señores, el de la izquierda, ha llevado palo y vean en qué excelentes condiciones está. Pero bueno, está en excelentes condiciones y ustedes podrían ver el vaso medio lleno y decir, ah, sí, pero no tiene las rutas demarcadas para el camión. Bueno, pues está bien, les damos la razón. Ahí tendrían un incumplimiento, ¿verdad? Pequeñito,
Pero vean por otros, hay bodegas un poco más sencillas que tienen el piso en buenas condiciones, son bodegas más coquetas, con una línea demarcada y otras bodegas en donde en algún momento tuvieron esas líneas de seguridad demarcadas, pero con el tiempo se perdieron. Paredes. Bueno, eso, señores, también es de la vida real y tenemos igual lo no adecuado, lo no tan adecuado y lo adecuado, ¿verdad? Entonces tenemos de todo tipo, ¿verdad? Vean que la de la derecha tiene paredes lisas, esos son paredes, la que está acá a la derecha, que permiten fácilmente limpieza y desinfección y obviamente van a eliminar o a mitigar la aparición de o anidamiento de plagas. En cuanto a las condiciones generales, estas fotos no están alteradas en cuanto a color original. Si ustedes pueden ver, el tema de la calidad e intensidad de luz es un poco, no sé si la palabra es subjetiva, ¿verdad? Pero uno puede, no sé si logran diferenciar que la bodega de la izquierda tiene muy buena iluminación y la bodega de la derecha está un poco más oscura, ¿verdad? Entonces, bueno, en algunas empresas manejan luxómetros para medir la intensidad de luz, porque también dependiendo del tipo de productos, hay algunos que requieren un acceso a la, a la luz controlado, ¿verdad? Entonces se debe manejar con un luxómetro y asegurar con evidencia documentada por qué yo estoy manejando la luz en esos niveles, ¿verdad? La ventilación, ¿verdad? Cuando son bodegas altas, eso colabora mucho con el tema de la ventilación y evaluar todo lo que es la limpieza, instalaciones eléctricas, a veces nos topamos ahí con los cables enrollados en el techo y ver todo lo que corresponde a temperaturas de esas bodegas, y ver que no haya, por ejemplo, caquillas de roedores, ¿verdad? O excrementos de animales en general. Ahí les ponemos un ejemplo igual de limpieza, ¿verdad? Eh, cuando los establecimientos no tienen muy bien pensado su operatividad y sus flujos y al mismo tiempo no hay un buen espacio, se juntan factores, ¿verdad? Que generan desorden y suciedad, ¿verdad? Entonces es importante que ustedes consideren todos esos factores a la hora de hacer los respectivos arreglos de infraestructura. En cuanto a las temperaturas de las condiciones locales, no es solo llevar el tema del control de la temperatura, ¿verdad? Sino es poder tomar acciones cuando yo sé que las cosas se me salen de control. Si ustedes ven en este momento, el documento aquí a mano derecha es un control que se lleva de temperatura del establecimiento. Pero si ustedes observan bien, este correspondía al formulario del mes de marzo y resulta que durante el mes de marzo las temperaturas no se tomaron ni el perdón, de febrero, no se tomaron del 1 de febrero, ni el 2, ni el 3, ni el 4, ni el 5. Damos el beneficio de la duda de que probablemente estos 2 días fueron fin de semana, pero ¿qué pasó con el registro de temperatura de toda esta semana? ¿Verdad? Eh, Cuando se hace la entrevista al personal, en este momento el personal que lleva el formulario responde, es que calidad no me dio a mí el documento para el registro de temperaturas, sino hasta el 7, al 7 de febrero. Entonces, vamos a ver, si una persona está bien capacitada, esa persona sabe que si al día 1, en la primera toma que le toca, no le han dado el registro, tiene que ir y decirle al jefe para que el jefe vaya y resuelva ese problema ya, ¿verdad? Y que no haya una ausencia de registro de datos, ¿verdad? Tampoco se vale llenar los documentos de una forma y después irlos a pasar en bonito. No, el documento tiene que ser real a lo que se anotó.
no está exento de errores y la persona que lo llena se equivocó, listo, hace una tachada de acuerdo a lo que diga el procedimiento cero y va a indicar con un asterisco, con una firma, con lo que hayan dispuesto ustedes y consignar el dato correcto, siempre dejando legible el dato original, ¿verdad? Entonces, todo eso es importante a la hora de llenar los documentos. Y bueno, vean que no hay un espacio de observaciones tampoco para que el pobre que lleva, digamos, el registro de la temperatura se pueda defender y decir, bueno, tal día no me dieron el registro, se solicitó, no se proporcionó, ¿verdad? Entonces, también toca creer lo que se dice en esas manifestaciones verbales porque no existe una evidencia documentada que demuestre realmente lo que se está diciendo. Presencia de aves, bueno. Hay empresas que tienen en sus instalaciones rejillas, ¿verdad? Y por esas rejillas se metieron golondrinas, ahí andaban y probablemente tenían ahí sus nidos porque a cada rato entraban y salían, ¿verdad? Y eso es importante que también sea mitigado. Todo lo que es de incendios, yo sé que es una parte, digamos, no muy sanitaria que digamos, pero sí tiene un componente de riesgo muy importante tanto para nosotros como la población en general. Pónganse a pensar ustedes, ¿qué pasa si por una desgracia de la vida el manejo de un producto inflamable no fue el adecuado y hubo algún incendio? Entonces, no es que hayan extintores solo o mangueras o dispensadores, ¿verdad? Solo para cumplir el requisito. Es también pensar en mi responsabilidad civil y en mi responsabilidad sobre terceros, ¿verdad? Para poder decir, bueno, voy a tener estratégicamente estos extintores en estos lugares. Voy a asegurarme de que estén libres, que no haya absolutamente nada. Voy a identificarlos, voy a tenerlos recargados, ¿verdad? Voy a llevar ese control para que en el momento en el que haya una desgracia, Dios no quiera, ¿verdad? Yo pueda actuar. Y bueno, nos hemos encontrado, por ejemplo, en una empresa, el extintor que está tapado por todo, ¿verdad? Y no sé si ustedes alguna vez han levantado un extintor, pero son realmente bastante pesados, ¿verdad? Y vemos otro en contraste en la mano derecha, donde vemos que está libre para poder acceder a él. En cuanto a comederos, bueno, evaluemos. Ahí ustedes tienen un ejemplo, ¿verdad? De un comedor metido dentro de una bodega y el comedor como área auxiliar correspondiente, incluso vean que con su respectivo control de plagas. Analicemos. Con respecto a el área de vestidores, ustedes ven orden, lo ven adecuado, lo ven adaptado a la necesidad y a la cantidad de personal. Estandarización de uniformes. Permítame un momento. En estandarización de uniformes, vean qué bonitos que se ven, ¿verdad? Cuando uno llega a una empresa y se encuentra todo el personal con uniformes. Y no es que todos tengan que estar iguales. Hay empresas, por ejemplo, que tienen diferenciados los colores del uniforme dependiendo del puesto que la persona, del cargo que la persona esté ostentando. Entonces los de mantenimiento andan usualmente color azul, porque son colores oscuros, por aquello de un manchón, ¿verdad? Los de producción andan blanquitos por si hay alguna contaminación, poder identificarla más fácilmente, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que evaluarse para poder a nivel de empresa estandarizar realmente los uniformes. Hay algunas empresas que hacen uso de uniformes desechables, que no es que esté incorrecto, pero tienen que tener políticas de cambio, políticas de desecho, para que se haga una gestión adecuada de esos insumos. En la parte de manejo de frío, algunos establecimientos manejan estas cámaras de frío, ¿verdad? Entonces, bueno, si existen, ¿verdad? Si están llevando realmente las temperaturas, un registro y están controlando ese registro. Señores, por favor, colegas, el registro, el control de ese registro no es nada más llegar y asomarme de que las temperaturas están ahí bien, es dejar constancia en algún lado que estoy haciendo esa verificación.
¿verdad? Aunque la responsabilidad la tenga otra persona, a mí como contraparte técnica me corresponde, sobre todo en el manejo de biológicos, verificar que esas temperaturas estén controladas en cuanto a temas de temperatura. Y nada más, pues, como para saber en ese momento, en el momento de la inspección, a cuánto me estoy encontrando las temperaturas de las diferentes cámaras. En cuanto al manejo de frío, revisemos unos registritos aquí que tenemos de ejemplo y así podemos hacer un repaso de otras cosas. Vean qué cosa más bonita aquí este documento, pues tiene el logo de la empresa, dice cómo se llama, cuál cámara están controlando, tienen su codificación interna, tienen un número de versión 3 y ya van, el documento empezó a regir desde el 2019, quiere decir que ya llevan alguna cantidad de revisiones y sí, me concuerda, vea que dice que lleva 2 y que el documento solo consta de una página. Eso para mí es un excelente insumo como autoridad sanitaria que me demuestra que aquí hay capacidad operativa de la empresa en cuanto al manejo de gestión documental, ¿verdad? Por lo menos en la parte de trazabilidad. Pero bueno, ahora vamos a ver acá con este registro de temperaturas. Para que ustedes sepan y me crean, esa inspección se hizo el día de ayer. El día de ayer fue 16 de marzo, ¿verdad? La empresa trabaja sábados y toman temperaturas incluyendo domingos. Nada más que los sábados y domingos las documentan en otro documento aparte porque son personas separadas. ¿Qué quiere decir eso? Que bueno, yo podría eximirlos del cumplimiento del registro de datos para el día sábado y para el día domingo, porque fueron fechas que van a estar registradas en otro documento, que fueron 12 y 13. Pero lo que correspondió a 14, 15 y el 16, que fue el día de la ejecución de la inspección, si ustedes se dan cuenta, las tomas de temperatura se hacen 3 veces al día de acuerdo a lo histórico que viene ahí del 1 al 11. Eso quiere decir que durante 3 días yo me vine a la 1 de la tarde. Eso quiere decir que por lo menos tenían que haber 3 tomas del primer día del lunes, 3 tomas del segundo día del martes y por lo menos una toma o 2 del día miércoles. Y vean la cantidad de tomas que hicieron falta. Hay una firma del regente que no está establecida. Y entonces, ¿qué me hace pensar a mí eso? ¿Dónde estoy yo cumpliendo realmente con el control de las temperaturas, verdad? Para el manejo de biológicos, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo me devuelvo para acá, ¿verdad? Y entonces veo acá, la temperatura de la cámara frigorífica es controlada y registrada. Esta de una vez cae como un incumplimiento mayor, ¿verdad? Ahora bien, veamos este otro registro igual. Tiene su loguito, el nombre del formulario. Aquí se establecía qué tipo de biológico se está utilizando, con su código, su versión. Vean que es un documento reciente, lo hicieron en septiembre del año pasado, entonces es entendible que vayan por su versión 1. A diferencia de este contempla quién elaboró el documento y quién lo aprobó. Igual acá se establece a qué temperaturas estamos monitoreando, a qué mes, ¿verdad? Entonces acá me establece que esta corresponde a diciembre, esta era marzo, y pasa algo similar. Resulta que no hubo control de temperaturas del 1 de diciembre al 5 de diciembre. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es que es un producto de alto riesgo, no es un producto que yo tengo que controlar sí o sí. Ok. ¿Y qué hizo el médico veterinario durante estos días que no se percató de las faltas de toma de temperatura? Ok. Por otro lado, la empresa dice, bueno, yo tengo un eh, un termohigrómetro digital que me envía las fluctuaciones de alerta en caso de que esas fluctuaciones excedan los límites establecidos, ¿verdad? Pero resulta que cuando hacemos un control cruzado con el señor que lleva el registro y le preguntamos que por qué no ha anotado los datos ahí de esos 5 días, el señor responde
Qué bueno es que no se los han dado. Y le decimos, ok, ¿por qué no se los han dado? Bueno, porque el de calidad se lo pedí y no me lo ha traído. Y díganos una cosa, ¿usted sabe a cuánta temperatura tiene que estar aquí el producto para que en caso de que usted note que algo falte, activar alarmas de control y medidas de mitigación? No, qué pena. Bueno, resulta que en la empresa, la regente de una forma muy responsable había dado una charla de vacunación, ¿verdad? De manejo de biológicos, pero había omitido dentro de la charla el tema de la temperatura, ¿verdad? De cuáles eran los límites establecidos a nivel normativo para ese tipo de productos. Entonces, vean cómo el buen trabajo de un regente, por la falta de control, se puede caer, ¿verdad? Y vean la responsabilidad de ustedes como responsables técnicos. Igual con el tema, digamos, de consignación de datos así tachados, ¿verdad? Que no se logra leer el dato original, no hay espacio de observaciones, no queda consignado en algún lugar que pasa los sábados y los domingos, ¿verdad? Y ese tipo de datos que es importante considerar a la hora de llenado de formularios. En cuanto a calibraciones, bueno, yo tengo balanzas, pero resulta que las balanzas se me deterioraron, entonces agarro pintura color metálica y la pinto, ¿verdad? Pero nada más, ese fue mi mantenimiento. No la tengo controlada tampoco y tampoco está, no están bajo un programa de calibración continua. Eh, Y listo. Con eso estoy midiendo y haciendo mis procesos productivos, pesado de materias primas y demás, ¿verdad? Y extrañamente después uno se pregunta por qué los controles de calidad no les dan, ¿verdad? Entonces, esto es para que pongan las barbas en remojo. Entonces, igual que la temperatura, todo esto tiene que estar seriamente documentado y controlado. Entonces, bueno, en otra empresa lo que hicieron fue comprar una báscula nueva, ¿verdad? Y con la báscula nueva para el momento de la inspección, ponerla ahí y decir, bueno, con eso cumplo. No es solo que la báscula esté nueva y que se vea bonita, ¿verdad? Es que esté controlada, ¿verdad? Y ese control requiere que haya alguien en la empresa dedicado al control de estas cosas, que lo vamos a ver más adelante cuando veamos toda la parte de este tipo de controles. Y bueno, ya casi para ir finalizando, ¿verdad? En cuanto a lo que es la disposición o almacenamiento correcto, tal vez en la fotografía no se ilustra muy bien en esta a la izquierda, pero en esta flechita lo que quiere decir es que esta materia prima estaba estibada las tarimas de madera sobre el mismo producto, ¿verdad? Había dos estivas adicionales a la línea base, ¿verdad? Y ese producto está torcido como la torre de Pisa, ¿verdad? Entonces, eso no es un almacenaje correcto, ni es un almacenaje racional, porque el material de empaque no se hace para soportar estivas de madera con el peso de otras estivas en cantidades, eh, no sé, gigantes, ¿verdad? En cuanto a lo que es las áreas, separación de los insumos, productos semiterminados y productos terminados, todo esto tiene que estar bien separado, ¿verdad? Y tiene que haber un área donde se delimite o restringe el uso de productos rechazados, ¿verdad? Entonces vean que en algunos establecimientos se hace el tema de la cuarentena, tanto para materia prima como para producto terminado, ¿verdad? Entonces, esos son algunos ejemplos, rejillas con tema de evoluciones, cómo se maneja el grupo controlado, debidamente cerrado, con candado. Y un ejemplo que es triste de la vida real, en donde encontramos en un establecimiento manejo de grupo controlado y las formas de cómo tener este producto es en una caja de cartón, ¿verdad? Una caja de cartón con un candado, ¿verdad? Y lo más triste es todavía escuchar la respuesta de un profesional indicando que con este control era suficiente, ¿verdad? Entonces, es importante, compañeros, que hagamos un llamado de atención de la conciencia, ¿verdad? Y que realmente estemos anuentes a buscar alternativas realmente viables, pero también que cumplan.
En cuanto al almacenamiento de productos inflamables y explosivos, aquí les ponemos un ejemplo de lo que sería, digamos, ideal para poder cumplir todo lo que es lo que se establece en la guía. Pero si ustedes observan acá, no es solo que exista el local, ¿verdad? Para este tipo de productos, sino que esté afuera de las instalaciones. Por tanto, yo puedo evaluar en el croquis de las instalaciones si realmente ustedes lo tienen. Y cuando veo la materia prima que ustedes importan o compran en la primera parte que vimos, entonces yo puedo verificar si alguna de esa materia prima que ustedes están utilizando es inflamable, ¿verdad? Y entonces ahí llevar esa línea de investigación. Si tienen temas de seguridad, vean acá que manejan tipo de, incluso una, ¿cómo se dice? Como un tipo de mascarilla, ¿verdad? Con su respectivo delantal. ¿Por qué? Porque no solo es por el cumplir el requisito de la guía, es que también por temas de salud ocupacional hay un componente importante y también un tema a nivel laboral que a ustedes los puede, prevenir de alguna demanda como patronos, ¿verdad? Ante el mal manejo de un producto de estos. Bueno, si dentro de este depósito hay lugares que estén separados, ¿verdad? Dependiendo de algunas sustancias que hayan aquí de tipo narcóticos, en este caso no le aplica. Si hay seguridad, vean ustedes qué bien cerrado está. El tema de los basureros, ustedes no lo visualizan en esa foto, van a tener que creerme, pero bueno, si lo tienen, y el tema de esos recipientes para esas áreas están bien identificados, bien rotulados y tienen todo un procedimiento de descarga, ¿verdad? Eso no solo aplica para la parte de este tipo de instalación, sino que aplica de manera general para todas las instalaciones. Recuerden que estamos en requisitos generales y que tiene que haber todo un manejo de los desechos de acuerdo a la normativa que le corresponda. Para lo que es materia prima, ¿verdad? Entonces, como lo dijimos en algún momento, yo voy a evaluar un documento que ustedes me van a aportar, ¿verdad? Y entonces yo digo, ok, vamos a ver si la información que ustedes nos están proporcionando es trazable, es confiable, es objetiva, ¿verdad? Si todo está calzando y todo, digamos, que da en la línea de investigación de uno como inspector, que da la buena impresión de que todo se está manejando bien, pues uno no ahonda mucho, ¿verdad? Controles cruzados, bueno, les podemos solicitar a ustedes que por favor nos llamen al encargado de producción y preguntarle si ha habido alguna desviación, ¿verdad? Entonces, él nos va, por otro lado, a decir una versión y nosotros podemos llamar después, durante nuestro recorrido, al de control de calidad, incluso ahí en una conversación casual, y solicitar información y ver si los argumentos que nos han dado calzan o coinciden. Y sobre esto igual llevar nuestra línea de investigación. Si nos sentimos satisfechos, pues damos por concluido de una manera general, ¿verdad? ¿Cómo hace la empresa el tema de la aprobación de proveedores que están evaluando? Si es un tema solo de precio o si vienen temas de calidad, si van a evaluar, por ejemplo, que venga contra un certificado, los tiempos de entrega y los tiempos incluso de materia, de vida útil de la materia prima o de los servicios que estén dando a nivel de proveedores. ¿Cómo va a ser transportada esa mercadería? Cuando es importada, el contrato, si incluye, como lo vimos al puro inicio, los controles de las temperaturas y el manejo del producto, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que estar debidamente indicado. Y con esto daríamos finalización a el primer módulo de la charla de BPM, apartado A y parcialmente requisitos de la B. Muchas gracias.